Alrededor de nosotros, afuera, exteriormente, sino interiormente, en nosotros, en nuestro corazón, cómo Dios va obrando en nuestra vida y cómo otras personas pueden ver a Cristo en nuestra vida, en nuestro diario andar. Y realmente todos los que estamos aquí hemos pasado por el sufrimiento en algún momento de nuestra vida, o puede ser que en este momento estamos en el sufrimiento o probablemente vamos a pasar por el sufrimiento más adelante. Y si recordamos el 2020, por ejemplo, tuvimos la experiencia del COVID. Fue una experiencia dura, ¿no? Traumática, atemorizante, que trajo mucho dolor y sufrimiento. Pensando ahora mismo, pensamos en Ucrania, en la guerra en Ucrania, en la guerra en Palestina, el terremoto que hubo en Japón el 1 de enero creo que fue, y todo eso trae dolor y todo eso trae sufrimiento, ¿no? En la vida de las personas. Probablemente algunos de los que estamos aquí hemos tenido o estamos con dificultades en la familia, dificultades con los hijos, dificultades con los hermanos, dificultades tal vez entre los esposos, en el trabajo, o de alguna manera estamos experimentando sufrimiento, ¿no? Sufrimiento personal, puede ser por problemas de salud, por problemas económicos, depresión, adicciones, cualquier tipo de dificultad. Había un niño que estaba, tenía un problema, no sé, en la escuela y llegó donde su papá quejándose por el problema que tenía. Y el papá de alguna manera queriendo ayudar a su hijo le dijo, bueno, mira, ven acá, te voy a enseñar algo. Y el papá puso a hervir agua y en el agua puso un huevo a hervir. Y el huevo que estaba suave, ¿no? Llegó a una condición dura, ¿no? Un estado duro. Del líquido pasó a un estado duro. Después agarró una zanahoria y la zanahoria que era dura, por estar hirviendo en el agua, se puso en un estado suave. Y por último, agarró café y lo echó en el agua. Y el café cambió el color del agua. Y el papá le dijo al muchacho, al niño, bueno, ¿quién sos vos? ¿Quién querés ser vos? Y, ¿saben, hermanos? Pensando en esto, el sufrimiento nos puede detener en la vida cristiana. El sufrimiento nos puede apartar de la vida cristiana. Y yo sé que ustedes tienen experiencia y han visto personas que se han alejado del Señor y que se han apartado del Señor por el sufrimiento, por situaciones difíciles de la vida. Pero también hemos conocido otras personas que por el sufrimiento han crecido de una manera exponencial, que por el sufrimiento viven la vida cristiana de una manera abundante, de una manera rica, y ha sido la herramienta que Dios ha usado en sus vidas para bendición. Vamos a leer Lucas capítulo 9, versículos 18 al 22. Lucas 9, 18 al 22, dice así la palabra del Señor. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces respondiendo Pedro, dijo, el Cristo de Dios. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto y encargándoselo rigurosamente y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Vamos a orar. Amado Dios, tú conoces la condición de nuestro corazón, Señor. Tú sabes cómo hemos venido en esta mañana. Tú
Tú sabes qué hay en nuestra mente, tú sabes qué hay en nuestro corazón, tú sabes las cargas, tú sabes las luchas, tú sabes, Señor, cada situación de nuestra vida, Señor. Te pedimos, Padre, que nos hable en esta mañana. Señor, quita cualquier distracción de nuestra mente. Quita, Señor, cualquier preocupación. Quita, Señor, cualquier mentira que hay en nuestra mente, en nuestro corazón. Danos un corazón sensible, Señor, que podamos escucharte en esta mañana, en el nombre de Jesús. Bueno, podemos ver a Jesús aquí hablando con sus discípulos y preguntándoles quién dice la gente que soy yo. Y ellos empiezan a decir, bueno, uno es Elías, otros dicen que sos un profeta que ha resucitado. Pero Jesús en esa conversación les revela algo muy importante. En el versículo 21, Él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca. Y habla de varias palabras ahí que podemos ver en el versículo 22. Dice, es necesario que el Hijo del Hombre padezca. Y sabe, hermano, Cristo vino a este mundo, se encarnó, dice que siendo Dios se humilló. Siendo Dios no se aferró como cosa a que aferrarse, dice la palabra, sino que se humilló tomando forma de hombre, tomando forma de siervo. Y Cristo, el Creador, el sustentador, vino a este mundo a morir por nuestros pecados. Y era necesario para que nosotros podamos tener vida eterna, para que nosotros podamos tener salvación, para que nosotros podamos tener esperanza. Y padeció humillación, lo desnudaron, lo bofetearon, se burlaron, clavaron sus manos, clavaron sus pies, pusieron una corona de espinas en su cabeza, azotaron su cuerpo, cargó una cruz pesada, escuchaba burlas y decía, si eres el Hijo de Dios, dale, bájate de esa cruz. Lo crucificaron alrededor de dos delincuentes, de dos ladrones, y fue humillado y padeció, y fue desechado, y fue muerto, pero sabe, no se quedó ahí. Al tercer día resucitó. Y sabe, hermano, era necesario para que nosotros, ¿sabe por qué era necesario? Vamos a ver versículo Hebreos 12:2 dice, quien por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Quien por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Él estaba en la cruz, pero estaba viendo algo. ¿Sabe qué estaba viendo? Estaba viendo a todos los que íbamos a creer en él. Estaba viendo a todos los que iban a ser salvos. Y cuando estaba en la cruz, por el gozo puesto que tenía, sufrió la cruz. Y en un momento dijo, Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga que mi voluntad sino la tuya. Estaba sufriendo, estaba agonizando antes de ir a la cruz. Pero por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Y esto me hace pensar un poco en la historia de José. Ustedes recuerdan José en el libro de Génesis. José fue vendido por sus hermanos y pasó un tiempo como esclavo de Potifar en Egipto. Y luego de eso injustamente fue a prisión. Y probablemente estudiando la palabra estuvo como aproximadamente, se cree que estuvo como 13 años preso en cárcel injustamente, lejos de su familia, lejos de su tierra, lejos de su cultura, su idioma, de la comodidad en la que vivía, injustamente. Y cuando sus hermanos se aparecieron y se reencuentran con José, y ya José ha cambiado su situación, y ya José ahora es el gobernador de Egipto, y los hermanos llegan ahí, dicen, arrepentidos y con miedo y pidiendo perdón. Y José dijo algo muy importante. ¿Recuerdan qué dijo José? Dijo, no tengan miedo, dijo, no tengan temor. Saben, no fueron ustedes los que me enviaron aquí. Fue Dios que me envió aquí. Amén. Para traer salvación, para traer esperanza. Amén. Y podemos ver en esta mañana que Jesús, en primer lugar, Jesús no evitó el sufrimiento, Él lo enfrentó y por eso podemos experimentar vida. Por eso que Jesús hizo, podemos tener vida eterna.
por eso que Jesús hizo, podemos tener vida abundante. Amén. Vamos a seguir leyendo Lucas 9, 23 al 27. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y la del Padre, y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Y pensando un poquito en el versículo 23, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Negarse a sí mismo. ¿Y qué significa negarse a sí mismo? Es decir, Señor, no mi voluntad, sino la tuya, ¿no? Y realmente, hermanos, la mayoría del tiempo yo quiero hacer mi voluntad. Es una lucha interna. Yo quiero que se cumplan mis metas, yo quiero que se cumplan mis deseos, pero muchas veces no estoy tan preocupado por la voluntad de Dios, o no estoy preocupado de decir, Señor, ¿es tu voluntad? O orar. Y negarse a sí mismo, eso es no mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Y tomar su cruz probablemente podría ser recibir el sufrimiento, aceptarlo, decir, Señor, es duro lo que estoy pasando. Señor, no puedo. Señor, no tengo fuerza. Señor, necesito tu gracia. Señor, necesito tu favor. Señor, necesito tu misericordia. Señor, lo acepto. Dame gozo, dame paz en medio de la adversidad. Y el versículo habla de negarse a sí mismo, habla de tomar la cruz y también habla de seguirle. Señor, te voy a seguir. Y es una decisión. En medio del sufrimiento, en medio de la adversidad, en medio del dolor, la mejor cosa que nosotros podemos hacer, o la única cosa que podemos hacer, es seguir a Jesús. Hermano, no hay otro lugar donde podamos ir. No hay otro lugar donde nosotros podamos encontrar consuelo, confort, paz. No existe otro lugar. Primera de Pedro 1:6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y esa última parte de este versículo dice diversas pruebas, habla de multiformas, es la idea de esa palabra, multiformas. Y sabe, las pruebas, hermano, vienen de todos los tamaños, ¿no? De todos los tamaños, de todas las formas. Esa palabra, diversas pruebas, también significa multicolores. Las pruebas son de diferentes, esa es la idea, diferentes colores, diferentes pruebas, diferentes dificultades. Y cada uno de los que estamos aquí tenemos experiencias que contar, cosas que hemos vivido. Yo estaba pensando en mi vida y ha pasado muchas dificultades en mi vida, pero pienso en dos, puede ser de las más grandes que creo que me han afectado mucho. Creo que la vez pasada compartí, cuando yo estaba pequeño, yo crecí con mi abuelita hasta los 8 años, hasta que tenía 8 años. Y después de los 8, cuando tenía 8 años, me fui a vivir con mi mamá. Y fue muy traumático vivir con mi mamá, porque pues no había vivido con ella, ¿no? Era mi mamá, pero en cierta manera era una extraña. Y yo amaba a mi abuelita, entonces fue muy difícil. Yo digo, pasé mucho tiempo deprimido, no recuerdo ahora exactamente, pero yo me acuerdo que fue difícil, no sé cuánto tiempo, fueron meses, no sé, un año, no sé, pero fueron meses de dificultad. Y estaba pequeño, 8 años, pues no tenía con quién hablar, no tenía con quién abrir, no tenía con quién compartir mi corazón, no tenía la suficiente madurez para tal vez ir y leer la palabra y orar y
decirle al Señor cómo me sentía. Estaba pequeño, tal vez yo oraba o algo, pero no recuerdo. Una experiencia bien dura, pero ¿sabes lo que me sostuvo en ese tiempo? La palabra del Señor, el buscar al Señor, el buscar el consejo, el orar, el hablar con personas, ¿no? Podía ser por teléfono, por Zoom, el buscar consejero, el buscar ayuda, el buscar hermanos. Y fue una experiencia muy dura, pero al mismo tiempo fue muy buena. Creo que al mismo tiempo fue una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida, porque pude conocer al Señor de otra manera, pude buscar al Señor de otra manera, y el Señor obró en mi vida, y sigue obrando, ¿no? Todavía no ha terminado de obrar en mi vida. Y entonces, en segundo lugar, podemos ver que Jesús nos enseña a enfrentar el sufrimiento porque le seguimos a Él en vida. Seguir a Jesús significa enfrentar el sufrimiento. Y vamos a ver ahora 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Dios nos permite pasar por sufrimiento, Dios nos permite pasar por dificultades dolorosas, difíciles, pero a veces Dios cambia la situación y Dios en su misericordia, esa dificultad y ese problema, Dios lo resuelve, Dios nos sana si estamos enfermos, Dios nos restaura como pasó en nuestro matrimonio. Dios trae esa situación difícil, ¿no? ¿Para qué? Para que su nombre sea glorificado. Para que su nombre sea glorificado. ¿Por qué? Porque Él es paciente. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nosotros perezcamos. Hay un versículo y una historia muy hermosa que ustedes han escuchado y ya la conocen probablemente acerca de Daniel y su amigo. El rey Nabucodonosor levantó una estatua y él dijo, las personas tienen que adorar esa imagen, tienen que postrarse ante esa imagen, si mal no recuerdo. Y ellos dicen algo muy importante. En Daniel 3, 17 y 18 dice, estaban hablando con el rey y le dieron la oportunidad, ok, tienen que adorar a los dioses. Y parte de la conversación fue esto. Entonces ellos le responden al rey y le dicen al rey, amigo, he aquí, dice, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y el versículo 18 hermoso dice, y si no, oh rey, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Y esa palabra me fascina. Dice, ¿sabes, rey? El Señor puede librarnos. El Señor puede librarnos. Amén. Pero el versículo 18 dice, y si no, ¿sabes qué? No vamos a adorar, no vamos a servir a los dioses, no vamos a adorar a la estatua que has levantado. Y esa frase de esas tres palabras me llama la atención, y si no, hermano, y si el Señor no te sana de esa enfermedad en la que estás, y si el Señor no resuelve la situación económica en la que estás, y si el Señor no arregla tu matrimonio, y si el Señor no contesta esa oración y esa petición, y si el Señor no cambia a esa persona, a tu esposo, a tu esposa, y si tu hijo, y no pasa nada, y si Dios, y si no, ¿qué vas a hacer? ¿Sabes lo único que podemos hacer? Rendirnos ante el Señor. No podemos hacer nada más. Y si no, solo podemos buscarle a Él. Y algunas veces Dios trae alivio temporal del sufrimiento y de la muerte por el bien del Evangelio. Y
En 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 2 de Corintios 1, versículo 3 al 4, dice ahí la palabra del Señor: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. Dios nos consuela en medio de todas nuestras tribulaciones. Amén. Dios nos consuela, Dios nos conforta, Dios nos sana. Dios mira nuestro dolor, Dios mira nuestra tristeza, Dios mira nuestra aflicción. Él no es un Dios indiferente. Él sabe lo mejor para nosotros. Y Él en su amor y Él en su misericordia permite que pasemos por el sufrimiento. Pero Él es amoroso, pero Él desea lo mejor, pero Él está pendiente, pero Él ve nuestro corazón. Y Él nos ama en medio del dolor. Hay un canto que escuché, me gusta y he escuchado varias veces. Este canto es muy hermoso. Lo escribió la esposa de un pastor de una iglesia de Nueva York. Y es una iglesia muy grande en Nueva York y es conocido por el grupo de alabanza. Tiene un grupo de alabanza muy bueno, se llama Brooklyn Tabernáculo, el Tabernáculo de Brooklyn. Y la canción la escribió la esposa del pastor cuando su hija estaba apartada de Dios. Había crecido en la iglesia, la niña, ¿no? Y creció y se alejó del Señor. Y en ese momento, cuando su hija estaba lejos de Dios, fue que ella escribió este canto, y es un canto muy hermoso. La canción en español se llama Él ha sido fiel, y la canción está en inglés y en español. Y parte de la letra dice así: cuando tengo temor en mi llorar, el dolor, hay un Dios que por siempre es fiel. Sigue diciendo parte del canto: su palabra siempre verdad. Lo que creo imposible lo hace mi Dios. Mi Dios siempre, siempre es fiel. Al mirar atrás, yo veo su amor. Y aunque yo lo cuestione, aunque falle al creer, aún si Dios siempre, siempre es fiel. Amén. Y vamos a orar en esta mañana. Yo les voy